conocíamos en parte, como dice, antes conocíamos en parte, pero llega un momento que podemos conocer ya no en parte. Y bueno, pues nos ha tocado vivir y podemos decir, descubrir a este Dios que hace maravillas. Ujú. Siempre nos habían dicho que hacía maravillas en la antigüedad. Cuando yo me topé con la realidad del poder de Dios y yo hice la pregunta a nuestro líder, ¿no? Long time ago, hace muchos años, me dijo, eso fue otra dispensación. Y se me cayó el ánimo, pues yo dije, entonces ahora ¿qué nos toca? No, ahora lo que nos toca a nosotros es el resultado, pero ya eso pasó. Y qué bueno cuando descubrí que no había pasado. Y eso fue lo que me dio un impulso, nos dio un impulso, porque Dios sigue haciendo maravillas. Y las maravillas que hizo en el principio, ¿sabes qué? No son comparadas con esta gloria postrera. O sea que estamos viendo que ahora está haciendo el Señor unas maravillas que nos va a dejar con la boca abierta. Y por esta razón vamos a lo que es, ¿qué cosa es maravilla? Maravilla es algo que solamente puede hacer Dios. Es un portento, lo estuve buscando en el diccionario y dice que es un prodigio, es algo que nadie lo puede lograr sino un Dios tan grande, el soberano, el que conocemos, el omnipresente, el omnipotente, el omnisciente, el Dios que es inmutable, o sea, no cambia, el Dios que es eterno, que para siempre es. O sea, en todas esas facetas de este Dios tan grande, que nosotros tenemos ese respaldo, no estamos solos, no estamos huérfanos, y tenemos nosotros como pueblo de Dios darnos cuenta que no estamos solos ni estamos huérfanos. Y le damos gracias al Señor porque yo estaba leyendo aquí en Isaías 45 a 18, dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. La hizo y la compuso. No la creó en vano, sino para que fuese habitada la creó. Yo Jehová y no hay otro. Él es el Dios que llena todos los cielos, la tierra, lo que vemos, sea visible o sea invisible. Hay muchas cosas invisibles que nuestro ojo no alcanza a ver porque no tenemos, no podemos verlo. Pero Él es el Dios que alcanza todas las facetas, todo está en control de Él. Él pone reyes, Él quita reyes. Aunque entendemos ahora, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Y por qué pasa esto aquí, pasa esto allá? El Señor no se ha desentendido de su obra aquí en la tierra. Dios no es un Dios severo en el conocimiento, nos está enseñando y nos está enseñando a caminar, porque habíamos caminado conforme a como nuestros padres o nuestros enseñadores o personas que no tenían un conocimiento nos enseñaron, y ahora estamos nosotros dándonos cuenta que Dios sigue siendo un padre a pesar de que tengamos la edad que tengamos. Él sigue siendo un padre, nos está corrigiendo, nos está enseñando y nos enseña de muchas formas. El Señor cuando comenzó a hablar de sus maravillas, nosotros sabemos que lo está haciendo desde el principio, pero fue en Egipto cuando el Señor quiso mostrar sus maravillas, que por cierto fue maravilla para el pueblo pero no para Faraón. A veces pensamos que no, todo es maravilla. No, el mismo pensamiento que tenía el pueblo de Dios no fue el mismo pensamiento que tenía Faraón. Para Faraón era una desgracia, pero para el pueblo era una libertad y era una bendición y era una maravilla. Entonces el Señor tenía que mover al pueblo, o sea, movilizar al pueblo ahí de esa situación después que le había dado una promesa a Abraham hacía como 600 años, porque para Dios el tiempo, pues no hay límite de tiempo, ¿verdad? Para Dios el tiempo, como dice, un día es como 1000 años, es el anciano de días, es el que siempre ha sido. Eso no nos cabe a veces en nuestra mente pensar en esto, pero dice que Él es el eterno, en Él no hay principio ni fin, Él es el principio y el fin, Él es todo. Quizás no nos cabe esto en la cabeza, pero no importa, bájalo al Espíritu y el Espíritu sí lo va a entender. Dice en Éxodo 3:20, extenderé mi mano y heriré a Egipto en todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir.
para Dios eran maravillas, como les digo, pero para Faraón no iba a ser nada de maravilla, iba a ser un desastre, se iba a quedar Egipto destrozada, destruido, no iba a quedar nada en pie allí, iba a haber luto, iba a haber, bueno, un desastre. Pero Dios se iba a glorificar, porque era un pueblo que estaba bajo una promesa, así como nosotros estamos bajo una promesa. Tenemos que pensar en esto, hermano. Así como el Señor desde un principio dice, el Señor fue destinado para como un cordero que iba a ser preparado para que pudiera pagar la deuda y pudiera poner todas las cosas en orden. Así nosotros también hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Así de esta misma forma hay un proyecto de Dios con nosotros. Pero a veces nos vemos tan limitados, ¿verdad? O nos vemos tan ocupados, o nos vemos tan preocupados que se nos olvida realmente el plan que tiene Dios para la vida de todo ser humano aquí en la tierra. Dios ha amado a toda la creación. Hay un gran amor. Dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Él ama a la gente mucho, pero la gente no lo ama a Él. Entonces ahí es donde está el problema, ¿verdad? Que a veces la gente se ama mucho, pero no ama al Señor, al Creador nuestro. Pero bueno, el pueblo de Dios que estaba allí en Egipto, que llevaba en Egipto 430 años. Dios le había dicho a Abraham 600 años antes, tu generación va a estar cautiva, va a estar 400 años en una situación, pero yo lo sacaré con mano fuerte. Ya Dios le había contado lo que iba a pasar y todavía ni había pasado. Es más, todavía ni Abraham tenía hijo. Y ya Dios le cuenta lo que va a pasar con toda su descendencia. Dios sabe todas las cosas. Él conoce todo lo que va a pasar, todo el futuro. Nosotros no conocemos nuestro futuro, pero Él sí. Él conoce el futuro. Y a veces nos previene de situaciones que vamos a tener más adelante y trata de prevenirnos esto para que ahí no fallemos. Pero como no lo sabemos, pensamos, mira qué casualidad, mira, yo no sé. ¿Y por qué pasó esto? Bueno. Dios le da esa promesa a Abraham y el pueblo, como sabemos en la historia, fue llevado a Egipto porque José estaba en Egipto, era el segundo grande, fuerte, después de Faraón era el segundo, y pues ahí se le permitió vivir en una tierra aparte que se llamaba la tierra de Gosén, porque los egipcios no usan ovejas, ni un animal así peludo. No, recuerden ustedes en las historias como los egipcios hasta se rasuraban las cejas, el pelo, todo. Ellos eran muy escrupulosos. Y un animal así tan peludo, así como la oveja, ellos no, ellos lo consideraban inmundo. Entonces ellos dijeron, no, vayan a la tierra de Gosén y ahí desarróllense ahí, que es parte de Egipto, pero está separado. Y ahí ellos pudieron tener sus ovejas y tener su sacrificio y toda la descendencia de Abraham, los hijos de Jacob. ¿Recuerdan ustedes? Para poder introducirnos en la historia. Pero el pueblo creció y creció y creció. El pueblo de Dios creció allí, los judíos, los hebreos, y crecieron y se hicieron muchos, muchísimos. Pasaron los años y el rey ya ni que conocía a José, un faraón nuevo, comenzó a preocuparse y vio que este pueblo estaba desarrollándose, era un pueblo muy fuerte, y dijeron, mira, este pueblo hay que llevarlo bien recio, porque un día este pueblo nos va a aplastar a nosotros. Así que vamos a ver qué le hacemos. Y los pusieron a hacer ladrillos y trabajar en toda la labor del campo. Ellos tenían que sembrar, recoger los sembrados. Bueno, unos trabajos bien fuertes para ellos. Se dedicaron a eso. Eran esclavos. Llegaron a ser esclavos de Faraón. 400 años. Dios le había dicho 400 años. Pero fueron 430 años. ¿Por qué? Porque cuando entonces ellos a los 400 años empezaron a clamar, a los 400, ya no aguantaban más, vivían muy cómodos, tenían todas las cosas muy cómodas, pero cuando ya empezaron a sentirse esclavos, ya empezaron a clamar a Dios por la promesa, porque hay una cosa muy importante que nosotros a veces no clamamos a Dios de una forma como Dios quiere que clamemos. Dice que el clamor llegó a su presencia, porque ellos clamaban y decían, Señor, mira cómo nos están oprimiendo de estos egipcios,
mira cómo nos están oprimiendo, no podemos aguantar esto ya. Libéranos, Señor, por la mano de quien sea, pero libéranos. Porque había una promesa. Y ellos sabían que había una promesa. Ellos guardaban las promesas de los padres. Ellos no tenían una Biblia en un Nuevo Testamento ni nada, pero ellos tenían la palabra que recibían de sus antepasados. No sé si muchos de nosotros pues no hemos tenido eso, porque quizás no es tanto la costumbre de conocer como nuestro abuelo pensaba y todo seguir ese patrón de vamos a obedecer de esta forma porque así nos enseñó nuestro abuelo y nuestro tatarabuelo. Quizás no porque somos más gentiles, no, o sea, no sé. Hay muchos que sí que respetan la línea esa, pero ellos respetaban esa línea. Y cuando decidieron, o sea, que el Señor decidió enviar a Moisés, y sabemos toda la historia que pasó, que Dios habló con Moisés, y Dios le dijo, vas a presentar estas maravillas, y vas a ir a Faraón, y vas a hacer esto para sacar al pueblo de allí. No era fácil sacar 2 millones de esclavos en medio de un pueblo donde el trabajo duro es para los esclavos. Nadie va a dejar salir eso. Y más que no les costaba nada, ¿no? Entonces le dice en Éxodo 4:21. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos. ¿Dónde? En tu mano. Todas las maravillas que yo he puesto en tu mano. Pero yo lo endureceré para que no los deje ir. Y tú dices, caramba, entonces ¿para qué yo voy a presentar las maravillas si Dios los va a endurecer por otro lado? Pero es que el Señor tenía que manifestar algo grande, grandioso, para que este pueblo realmente le creyera. Este pueblo estaba muy atado, realmente, desgraciadamente, cuando estamos en un pueblo extranjero, se nos pegan costumbres extranjeras. Todos nosotros hemos venido, bueno, la mayoría de nosotros venimos de otros países. Y cuando llegamos aquí, sin querer queriendo, se nos pegan las costumbres de aquí. ¿Verdad? Ya no decimos hola, decimos ay. No, y eso no es nada malo, eso no tiene que ver nada. Pero es la costumbre. Yo nunca me había comido un tallo de apio. Cuando yo llegué aquí, que veo que llegamos a puro pueblo americano, la iglesia americana. Me dieron un plato con apio y ¿eso qué cosa es? Ni sabía qué cosa era eso. Pues tuve que comer apio y me supo a rayo. Yo dije, ¿cómo les puede gustar esta cosa tan horrible? Bueno, todo era crudo y todo eran cosas así. Pues tuve que hacerme a la costumbre, ¿no? Porque si no me moría de hambre. Donde viviera un pueblo americano ni café cubano había. Pues tuve que aprender a tomar café americano, que para mí era como una leche magnesia. Pues sí, no estaba acostumbrado a un café tan aguado. Entonces, pero ya con el tiempo pues me tuve que acostumbrar o me moría, ¿no? Entonces este pueblo se acostumbró a huir de los dioses de este pueblo, del dios Mosca, del dios Belcebú, que era el dios Mosca, de la diosa Apis, que era todo lo que es una vaca, una res, de comenzar a escuchar tantas cosas. Algo se mezcló en ellos, que fue lo que pasó cuando fue Moisés al monte. Todavía no llevaba 40 días en el monte y estaban haciendo ahí un becerro. ¿Por qué? Porque eso es lo que traía en su corazón. Entonces, por eso es que el Señor tenía que mostrar unas señales tan fuertes para poder desarraigarlos a ellos de muchas cosas que se habían contaminado, se habían acostumbrado, que no era correcto para Dios. Esto no era lo correcto. Ellos no tenían, como les digo, no tenían las escrituras, no había leyes todavía. Todo lo que había era la palabra dada a Abraham, a Isaac y a Jacob. Eso es lo que había. Entonces, cuando Moisés nace, no habían pasado como más de 300 años. Imagínense. El Señor tenía que poner todo en orden, y entonces el Señor dice, voy a mostrar mis maravillas, pero voy a endurecer el corazón de Faraón para que no los deje ir. Pero era para seguir mostrando sus maravillas. Como yo le estaba diciendo la vez pasada, el Señor tenía que desprestigiar a los dioses egipcios. Egipto era como la supernación. Yo siempre digo, Egipto era casi como New York, la manzana. Así, era como una ciudad que ahora no es nada de eso. Ahora pues no es así. Pero en aquel tiempo Egipto era el lugar de la sabiduría, del conocimiento, eran gente muy preparada y todo. Y todo el mundo se sorprendía de las cosas que aprendían allí. Pero eso a Dios no le bastaba, porque Dios estaba sacando un pueblo de en medio del pueblo para
enseñarles sus leyes, sus principios, cómo mantenerse limpio, cómo mantenerse en esa unidad con Él, cómo conocerle a Él, cómo saber cómo es Dios, cómo este Dios que se quería revelar. Y eso es lo que quería hacer el Señor, que ellos no creyeran en otros tantos dioses, porque eso se lo había prometido a Abraham. Esta es la descendencia de Abraham. Hoy la descendencia de Abraham somos nosotros, los hijos de la fe. Nosotros estamos entendiendo esto en este tiempo. Antes no lo entendíamos. Antes nosotros decíamos, ay, ojalá yo hubiera sido parte de ese pueblo. Qué maravilla. Pues tú hoy eres parte de este pueblo. Por esto, Dios hace cosas que parecen absurdas, antilógicas. ¿Cómo Dios va a decir, voy a poner mis maravillas, pero voy a poner el corazón duro de Faraón? Para que entonces ellos vieran las maravillas y ellos entonces dijeran, qué Dios tan grande tenemos. ¿Qué Dios tan grande tenemos? ¿Cuándo podemos decir qué Dios tan grande tenemos? Cuando pasamos una prueba y vemos que la mano de Dios se abre y se resuelve la situación. Decimos, ¿qué Dios tan grande tenemos? Qué hermoso, ¿verdad? Pero, hermanos, no quieran vernos cuando estábamos en la prueba. Estábamos desesperados, nos sentíamos angustiados. Llegaba un momento que no entendíamos por qué a mí, por qué yo me tiene que pasar esto. Pero todas estas cosas tienen una razón. Por esta razón aquí, en Éxodo 11:9, dice, Faraón no los oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Es hermoso realmente el trabajo que hizo el Señor allí, porque mandó 10 plagas y en cada plaga desprestigió a los dioses que tenían los egipcios, como queriendo decir, mira, no puedes tú, pues, parar esto. Lo que tú amabas, ahora lo odias. Ellos amaban, pues sí, su río Nilo, y pues sí, era sagrado el río Nilo. De buenas a primeras, el río Nilo se llena de sangre, y ellos, ¡qué asco! ¡Qué horror! Dice, y comenzó a apestar. Como un animal muerto. Cuando hay sangre, la sangre apesta. Usted no lo sabe, la sangre apesta. Cuando se queda ahí, huele feo. No lo ha hecho cuando usted ha limpiado un pollo o lo que sea y deja un poco de sangre en la basura y apesta. Y empezó a apestar tanto ese río Nilo que lo odiaron. O sea que vamos a ver cómo el Señor actuó en eso, pero el Señor los sacó con mano dura y los libró de lo que ellos estaban viviendo y los llevó al desierto. Pero en el desierto, yo quiero que vean una cosa, porque esto me ha impactado a mí en el viernes. Cuando fue el viernes y yo estaba orando y estaba meditando en la clase que iba a dar en el seminario, y fue cuando estoy buscando las profecías y buscando las profecías de lo que el Señor pues decía de Él, y les leí todo lo que decía, y no todo, se dice más de lo que habla de Jesús. Toda la trayectoria que iba a tener Jesús en la tierra, desde que nació, después todo el carácter que iba a tener, después todas las obras que iba a hacer, y después cómo iba a morir. O sea que todo eso está en profecía. Y yo estaba meditando en todo eso, que todo eso estaba dicho ya hacía cientos de años antes de que esto ocurriera. Mas sin embargo todo el mundo se sorprendió que esto pasó, porque no conocían las profecías. Estaban lejos de conocer ni las profecías ni lo que Dios iba a hacer. Entonces, esto, cuando yo meditaba en eso, que yo decía, ay, qué tremendo, Señor, pues yo me voy a meter ahí a ver cuántas profecías hay para tu pueblo. Y encontré que había más profecías para el pueblo, para nosotros, para este tiempo, que realmente que las profecías que se daban a Jesús. Y yo dije, Señor, ¿será posible que nosotros tengamos más profecía diciendo todas las cosas que van a ocurrir, lo que va a pasar, lo que va a hacer con este pueblo, las bendiciones que le va a dar a este pueblo, lo que van a caminar, lo que van a efectuar? ¡Qué tremendo, Dios mío! Como muchos ni siquiera nos hemos percatado de eso. Y entonces yo comencé a preguntarle al Señor, bueno, yo no entiendo por qué tan poquito se habla de ti. Y no se habla poquito, se habla en toda la Biblia, se habla de Jesús. Desde Génesis hasta Malaquías. Todos los profetas, hasta Juan el Bautista, que comenzó a hablar de Jesús y apareció Jesús en medio de él. Y entonces el Señor me dijo así, prácata, como dice, como un golpe así que me dejó. Yo venía manejando y el Señor me dijo, es que yo vine a un hombre
pero ahora estoy viniendo a un cuerpo, a un pueblo. Y me quedé en shock, porque cuando el Señor enseña, así enseña muy sencillo. Y yo venía manejando y llorando porque decía, ay Señor, perdónanos porque hemos sido tan ignorantes para no darnos cuenta de que somos tu cuerpo, somos tu pueblo, y tú estás teniendo un proyecto con nosotros, estás trabajando con nosotros de tal forma que no nos damos cuenta. Nos consideramos a veces que sabemos, pero no sabemos nada, ¿verdad? Y el Señor está abriendo ahí un panorama grande. Entonces, ahora, aplicando esto que pasó con el pueblo de Dios, hablando de sus maravillas, el Señor me llevó aquí a Éxodo 34:10. Quiero que vean esto, hermano. Ojalá que lo vean junto conmigo. El pueblo de Dios ya estaba en el desierto. El pueblo de Dios ya había visto la presencia de Dios en forma de trueno, en forma de relámpago, en las 10 maravillas que hizo en Egipto. Después se presentó sobre el monte de Sinaí con relámpago. Se asustaron horriblemente. Ellos dijeron, ¿qué es esto? Dios mío, no, Moisés, esto está horrible. No hay quien aguante esta presencia de Dios. Mejor tú nos cuentas lo que Dios quiere y así nos conformamos. Hasta el día de hoy mucha gente quiere que le digan, pero no vivir esa experiencia. Y nosotros tenemos que vivir esa experiencia. Y Moisés, en la situación que estaba allí, sube al monte. Dios le da todo lo que es el plano, vamos a poner la maqueta o el plano de todo el tabernáculo y de todas las cosas que quería hacer, y le empieza a enseñar, y esto va a ser el candelero de 7 brazos, y aquí va a estar la mesa de los panes de la proposición, y los panes van a tener que así de esta forma, y así va a ser esto, la mesa de lo que es el incienso, y aquí, y el Señor le da el plano de todo, hasta de la ropa de los sacerdotes. Imagínate, se metió 40 días en ese trabajo allí. Y cuando Moisés baja contento con las tablas de la ley, porque ya le había dado el Señor las tablas de la ley escrito con su dedo para que fuera un pueblo intachable, un pueblo diferente a todos los pueblos de la tierra. Él baja con aquellas tablas de la ley, contento, y de buenas a primeras siente como un ruido muy raro en el campamento. Llevaba 40 días. Traía los planos ya, en donde en su corazón, en su mente, pues no lo anotó en ningún lado. Dios le mostró lo que quería y se lo mostró todo en el monte. Dice que no perdió un detalle Moisés. Qué tremendo, qué retentiva. Un hombre de 80 años, wow. Y dice que cuando él baja con las tablas de la ley, siente ese ruido y dice, ¿qué está pasando en el campamento? ¿Qué está pasando? ¿Hay guerra? ¿Alguien los ha atacado? Entonces, cuando Josué le dice, no, es sonido de música. Hay fiesta en el campamento, pero no sabemos qué. Cuando baja se encuentra que se habían hecho un tremendo becerro de oro y estaban adorando el becerro de oro. Y ahí entre eso, incluido su hermano Aarón. Imagínate, hermano, el único que le estaba ayudando. Se sintió tan mal Moisés que agarró las tablas de la ley, las aventó y las rompió y las tiró contra el monte y ahí las desbarató y se sintió tan mal, tan decepcionado de un pueblo que él había puesto todo su corazón, que su ánimo, podemos decir, su alegría de que Dios por fin iba a cumplir la promesa a Abraham, y de buenas a primeras todo el pueblo estaba completamente fuera de lugar. Habían perdido la visión. Es más, nunca la habían tenido. Habían tenido la visión de ser libres, pero ¿libres para qué? Para hacer lo que quisieran, ¿no? Para poder Dios sacarlo. Tú sabes cómo Dios le dijo, yo quiero que saques a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Mira, si les dice que va a ir allí para ver a Dios y ahí va a ver lo que va a pasar, no salen. Mejor se quedan en Egipto. Pero Dios le manda a decir, saca a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Y efectivamente, el poder conocer las cosas de Dios es una fiesta. Fue tanto el enojo que agarró el becerro, lo desbarató, lo hizo tomárselo a ellos, que todavía está en el vientre de muchos pueblos de Dios, ese becerro de oro. Y Moisés se sintió tan mal que agarró y Dios le dijo, quita mi tabernáculo, yo no quiero ni estar en medio de este pueblo. Saca para afuera todo lo que es mío. Y el tabernáculo de reunión, donde se reunía Moisés, fue sacado afuera.
Y todo el mundo se vistió de luto. Y todo el mundo empezó a llorar porque Dios no estaba con ellos. Mucha gente quiere que Dios esté con ellos para su beneficio. O, ay, para estar bien de salud, ay, para que todo me vaya bien, para que el trabajo sea bien, pero más nada. Y Dios no es para eso. Bueno, es consecuencia de estar con Él. Pero hay un llamado que el Señor tiene para nosotros. Y nosotros tenemos que enfocarnos en ese llamado. Y no es el llamado de irnos a la India a predicar o ir a la China o ir a África. Eso es un pensamiento que a veces nos desconectamos y decimos, ay, que Dios quiere que yo me vaya allá, que yo abra una iglesia o que haga esto, cualquier cosa. No, lo que quiere es que tú tengas con Él esa comunión, esa verdadera comunión, y Él te dirá. Porque si no hay eso, hermano, lo otro no sirve, no va a poder funcionar. Tiene que haber en esa comunión. Moisés estaba bien afligido y ya, pues, ¿qué iba a hacer ahora? ¿Ahora qué va a hacer? Dios mío, ¿y ahora qué? Bueno, si verdaderamente, Señor, tú ya perdiste propósito con este pueblo, pues aquí nos morimos y ya, punto ya. Y si no, Rey, quítame de ese libro que tú has escrito, quítame, olvídate de mi llamado, olvídate de todo, aquí nos quedamos. Moisés se le fue el ánimo. Pero quiero que vean esta cosa, esta experiencia que tuvo Moisés en este nuevo llamado donde Dios abre una capacidad en él cuando ya perdió todas las esperanzas. Cuando tú pierdes todas las esperanzas, entonces el Señor te da nuevas esperanzas. Y tú dices, ya aquí se acabó todo, cierra el libro. No, ahí comienza algo nuevo. Y yo quiero que veamos ahí en ese capítulo de Éxodo 34. En el cual ya no tenían las tablas de la ley. Tenían un Dios enojado. El Dios poderoso que hizo maravillas en Egipto estaba enojado. O sea, ¿a quién acudir? Si es el Dios que hace maravillas, es el Dios de los cielos, de la tierra, de todo. ¿A quién acudir? En ese momento, pues, dice, lo que le faltó solamente decirle a Moisés a Dios, Señor, mira, Señor, yo solamente lo que quiero es que tú te manifiestes, que me des fuerza, que yo pueda tener una esperanza nueva. Estoy parafraseando. Quiero que lo vean a él, un hombre de 80 años que ha dejado todo y está comenzando un ciclo nuevo en lo que es el llamado. Dice aquí, quiero que lea aquí. En el 33:3. Dice, yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subirá en medio de ti, te consumiré. Quítate pues tus atavíos para que yo sepa lo que te voy a hacer. O sea que quítate lo que te identifica como pueblo de Dios. Quítate, se vistieron de luto, de saco. La forma que ellos se vestían de luto era como de saco. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo, lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión, que era donde ahí consultaba con Dios. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y el pueblo ahí comenzó pues a adorar, a ver cómo arreglaban la cosa, con Dios. Pero lo hermoso aquí es que el Señor tenía que arreglar la cosa con Moisés. Entonces Moisés se sentía mal porque había roto las tablas de la ley, escrito por la mano de Dios. Pero esa ley que él escribió está representando la ley del antiguo pacto. Y aquí ahora el Señor va a mostrar la ley del nuevo pacto.
aunque ellos iban a seguir andando en el antiguo pacto. Pero fíjense que todo es figura, todo vamos a encontrar aquí tipo del pueblo de Dios ahorita. Bueno, yo espero que me entiendan, ¿sí? Pero por esa razón, quiero ir a 34, Éxodo 34, verso 1, cuando Moisés le dijo, todo lo que quiero, Señor, es ver tu rostro, ver tu presencia, deleitarme en tu presencia, necesito fortaleza, necesito agarrar la fuerza que ya no tengo. Necesito ser otra vez este llamado que sigue en mí. Y mira que es tu pueblo, es duro servir, pero es tu pueblo. Es tu pueblo. Entonces el Señor le gustó eso. Y dijo, Moisés, alízate 2 tablas de piedra como primera. Y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí, ante la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pasta delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana, subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Entonces el Señor, fíjese la actitud de Moisés ante la adoración, el Señor nunca se va a detener. Esto lo que hizo fue postrarse y adorar. Nosotros a veces no sabemos ni cómo orar. Adorar es reconocer que Él es el mayor, que es el más grande, que Él es el digno de todo. Y entonces vamos a ver lo que el Señor dice en esta maravilla, en este último versículo. El Señor le dijo, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Y las 10 maravillas que hizo en Egipto. Ya había hecho 10 grandes maravillas en Egipto. Dice, pero haré maravillas que nunca han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Y las maravillas que hizo en Egipto, no las hizo en una nación, no, ahora esto es unas maravillas mayores. Esto se está refiriendo, y lo vemos que pasó, se está refiriendo a un pueblo que sustenta la ley. Él después, hay otro versículo que se encuentra, no me recuerdo si en Deuteronomio, ahí no lo busqué ahora, cuando le dice, pon las tablas en un arca. Está hablando de nuestro corazón, porque dice que ahora la ley ha sido escrita en las tablas de nuestro corazón. ¿No lo dice el Señor así? Dice, yo escribiré esas leyes, pero en el corazón. O sea, que no tengo que verla escrito en algún lado, porque cuando nosotros conocemos al Señor, inmediatamente me doy cuenta que esto es malo, y que esto no debo hacer, y que esto no debo hacer, y nadie me lo tiene que decir, yo sé que no debo hacerlo, porque tú tomas conciencia inmediatamente de la mente de Cristo, cuando tú recibes al Señor, cuando tú, esa semilla que está en ti se abre y comienza a germinar, y te das cuenta, nadie te tiene que decir esto es malo, nadie te tiene que decir. ¿No pasó así como el abuelito de Dora, cuando se convirtió, que resucitó porque estaba muriendo? Y llegó a la casa y agarró todos los anticos y taca, y los metió todos en una bolsa. Nadie le dijo que hiciera eso. Que la abuela le dijo, dejan que sean negritos, ¿no? Sí. Dejan que sean negritos, que es un santito que es negrito. Pero nadie le dijo que hiciera eso. Ella misma dijo, no, Dios es el grande. Dios es el que me sanó de un cáncer terminal, de buenas a primeras, y en la noche se sanó. No, este es un Dios grande. Empezó a agarrar todo y dijo, no, esto hay que botar todo esto no sirve para nada. Sí, hasta el negrito, ¿no?
O sea que inmediatamente el Señor te pone en tu corazón ahí una seguridad, una certeza de lo que tú estás haciendo. No tienes que preguntar, oye, ¿es malo esto? ¿Es malo aquello? ¿Es malo aquello? No, el Espíritu te muestra, te enseña. Y entonces, esto es lo que el Señor dice, y haré maravillas que no han sido hechas en la tierra ni en nación alguna, porque yo haré cosa tremenda lo que yo haré contigo. Y aprópiate de esa palabra. El Señor quiere hacer una cosa tremenda con nosotros, porque esa palabra se la dio a Moisés. Pero esa palabra se la dio a Moisés en esta condición de entrega, donde Moisés dice, ya yo no puedo más, lo que tú vas a hacer es adorarte. Y se postró y adoró. Y fue tanto la llenura, en Moisés fue tanto la llenura, que cuando él cargó aquello y bajó, aquellos todos se quedaron sorprendidos, porque el rostro de Moisés brillaba y ni cuenta se había dado. Él ni cuenta se había dado que hasta su carne fue afectada para bien, por la presencia de Dios. Y cuando bajó todos se quedaron, dice que espantado. Yo digo, no sé si era por ver las piedras de la ley o ver el rostro de Moisés, porque las piedras las había roto. Y de buenas a primeras bajó con otra vez otras 2 piedras. Eso es para ver la misericordia de Dios, qué grande es. ¿Qué propósito tiene Dios con un pueblo que quería sacarlo para que este pueblo desarrollara la vida, la ley y todas las cosas para que viniera el Mesías? Y entonces el Mesías pudiera hoy ser parte de nuestra vida y nosotros ser su cuerpo. Mira cuántas cosas, cuántos años ha tenido que meter el Señor en todo este plan. Pero quiero que leamos aquí al final, un momentito. El verso 29, ese mismo capítulo 34. Aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Su rostro resplandecía. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Qué está pasando? Entonces Moisés los llamó y a todos los príncipes y todos. Entonces se acercaron los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. ¿Sabes qué? El resplandor del rostro de él no se fue nunca. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque encontró la solución realmente en adorar a Dios, en una situación que no tenía remedio. Pero como el Señor siempre, como yo les digo, siempre tiene algo aquí en la manga. Todo lo que Él hace a favor de su pueblo, el Señor lo hace. ¿Para qué? Para que se cumpla su palabra, de que Él iba a levantar un pueblo intachable, un pueblo que sale de su propio corazón. Y este es el momento que nosotros estamos viviendo, un tiempo glorioso, ¿verdad? Precioso, que muchos ni imaginarse que esto pudiera llegar a esta altura a nosotros en estos momentos. Por eso vemos después cuando está Jesús ahí en el monte aquel que fue transfigurado, y apareció Moisés, y apareció Elías. Moisés, el resplandeciente Moisés, apareció allí. ¿Por qué? Porque Dios tenía una palabra, o sea, tenía una ¿cómo podemos decir? Una promesa en la cual le dijo, yo no te dejaré y tú vas a ver todas las cosas tremendas que yo voy a hacer con este pueblo. Y verse Moisés ahí en ese monte viendo a todo ese Israel como lo había visto antes de entrar a Canaán, que vio toda la tierra de Canaán, y Dios le dijo, pero hasta ahí puedes llegar, no puedes pasar más allá, en el monte Nebo. En el monte Nebo, que es un monte redondito, así que lo vimos allá cuando estuvimos en Israel, él se subió, Dios le dijo, súbete ahí para que tú puedas ver toda esa tierra, hermosa en gran manera. Toda esa se la daré al pueblo, mi pueblo, pero tú no vas a entrar. Pero después vemos que Moisés entró, ¿dónde? En el monte de la transfiguración. Ahí lo vemos ahí, disfrutando de esa gloria, porque Dios es bueno. Y al que es fiel, Dios le da esa recompensa de fidelidad. Y le permitió ver y disfrutar lo que no pudo disfrutar aquella vez, porque no pudo entrar. Y sabemos por qué, pero no vamos a entrar en ese detalle. Bien, quiero que leamos aquí también en
vamos a ir aquí en Mateo 21. Quiero que leamos aquí también. Hoy estoy hablando sobre las maravillas de Dios. Yo no sé cuántas maravillas ha hecho el Señor contigo. Porque Dios le dice a Job, detente y considera las maravillas de Dios. Porque Job estaba, ay, que estoy enfermito, ay, que mira que esto, ay, que perdí mi esposa, y yo que tanto que me dediqué para que... Job llegó un momento que estaba lamentando. Y tuvo que decirle, Eliú, le tuvo que decir, detente Job y considera las maravillas de Dios. Ponte a mirar todo este espacio y comienza a enseñarle todo lo que es, lo que lo rodea, el cielo, las estrellas, la luna, el sol. Detente, considera las maravillas de Dios para que nada de estas cosas te vaya consumiendo. Y le da una palabra. Y ahí está palabra. Esa palabra yo quiero que ustedes después, cuando quieran, la lean. Están en Job 37:14, donde le dice esa palabra para que reaccione. A veces tenemos que para que reaccione la gente. No así, tú sabes, una palabra. Tú sabes. Hay que decirlo, oye, reacciona. Dios está contigo. Hay cosas que se tienen que cumplir. Estás pasando una prueba, pero de esa prueba vas a sacar un beneficio muy grande. Quizás no lo sabes, pero lo vas a hacer. Lo vas a conocer. Quizás no ahora, pero después. Dice aquí, vamos aquí a Mateo 21:12. ¿Sí? Entró Jesús en el templo de Dios, echó fuera a todos los que vendían, compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y viniendo a él en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. En ese momento donde está haciendo limpieza en el templo, comienzan a llegar ciegos y cojos y comienza él a sanar. Esas son maravillas de Dios. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, porque eran maravillas, era gente que no oía, que era gente ciega, que no veía, y eran sanados. Y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Se indignaron de ver las maravillas de Dios. ¿Sabes qué? Hermano, el sistema religioso se indigna cuando ve las maravillas de Dios y ellos no pueden hacerlas. Y entonces, ¿saben lo que hacen? Dice, eso es el diablo. No, yo se lo digo porque el Señor cuando sanó a mi suegra de corazón, alguna gente dijeron que había sido el diablo. Yo no podía creer que una persona que conocía al Señor dijera eso. Porque dice, no, eso es de otra dispensación. ¿Cómo se va a sanar? ¿Y cómo le va a decir que el diablo puede tener poder de sanar? Por favor, el diablo sí, te saca un demonio y te pone 7 más. No te trae solución. No entendían que Dios era el mismo ayer, hoy y siempre. Y estos religiosos igual. Vieron las maravillas, vieron cómo el Señor estaba haciendo milagros y maravillas, y vieron a todos los jóvenes allí cantando y alabando, Hosana, Hosana. Se indignaron y fueron a darle la queja a Jesús. Se indignaron, dice. Y entonces fueron con Jesús y le dijeron, oye lo que estos dicen, oye lo que está diciendo. Y Jesús le dijo, sí, ¿nunca lo leíste? En las escrituras, ¿nunca leíste esa profecía? No, esa gente se la pasaba yo no sé qué, viendo televisión, no sé, pero no sabían nada de profecía. Eran los ancianos de la ley que se la pasaban allí buscando y buscando. Dice, ¿nunca lo leíste? Que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y pues posó allí. Dejándolos porque no iban a entender. Hay muchos pueblos de Dios que no pueden entender. Ellos dicen, no, Dios no tiene. Una vez un hermano nos dijo, pero si Dios fuera a sanar gente, no hubiera hospitales. Por favor. ¿Cuánta gente ignorante hay? Y dicen que conocen al Señor. Vamos realmente a ponernos serios con el Señor. El Señor hace maravilla y Él sigue haciendo maravilla
cosas que no han sido hechas, Él las está haciendo. No hay un versículo, que aquí lo tengo, Juan 14:12, no dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Dice, y aún mayores hará. Aún mayores hará. Dice, wow, ¿cómo puede ser eso que aún va a ser obras mayores que Jesús? Dice, porque yo voy al Padre. Porque yo vuelvo a la naturaleza de Dios. Soy uno con Dios. Y voy al Padre. Cosas mayores que las que yo hago, vosotros la haréis. Cuando le dice Dios le dice a Moisés, yo haré maravillas a través de tus manos. Las maravillas que he puesto en tus manos. Y es para todo Dios le decía, extiende tu mano, Moisés. No, ya no clames más aquí en el mar Rojo cuando estaban los enemigos atrás y el mar adelante. Extiende tu mano para que se abra el mar. Y él extendió su vara y ahí se abrió. Dios no le dijo, espérate, quítate, Moisés, déjame extender mi mano. Era Dios, pero Moisés. Entonces hoy es el Señor, pero nosotros. Y a veces no entendemos esto, pero yo quiero que meditemos un poquito aquí en este versículo, Juan 14, y quiero que ir un poquitito más adelante para que se den cuenta de una cosa que me di cuenta yo anoche también. Juan 14. Y fíjense que esta palabra la dice cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Ellos no entendían que Jesús y el Padre eran uno. No, era muy difícil entender eso, que Él y el Padre eran uno. Quiero leer esto, hermano, porque hoy nosotros tenemos que entender que en Cristo somos uno. Porque ¿cómo vamos a ser su cuerpo si todavía yo veo a Cristo por allá? Allá, más allá del sol está Cristo y yo estoy aquí. No, somos uno. Somos uno en Cristo. Si no digerimos esto, yo no sé cómo vamos a hacer las grandes obras. Va a ser difícil. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? Ahí le habló, eso es un misterio. El misterio del Padre y el Hijo. Y el Padre en mí. ¿No crees que yo pueda ser en el Padre y el Padre en mí, que somos uno solo? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, vive en mí, hace las obras. Por eso siempre el Señor decía, Padre, yo te doy gracias porque sé que siempre me oyes. Cuando llamó a Lázaro, no hizo una oración kilométrica, solamente dijo, Padre, yo te doy gracias porque siempre me oyes. Lázaro, ven fuera. Mira qué sencillita oración. Yo hubiera orado como una hora entera, ¿verdad? Pues sí, era un trabajo fuerte, levantar a un muerto podrido. Había que tener fe, ¿no? Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces cuando dice, de cierto te digo que el que en mí cree de esa forma, ¿me explico, hermano? De que Él y el Padre es uno, pero yo soy uno con Él. El Señor está en ti, hermano. Esto no es una cosa romántica, esto es una realidad. Entonces las obras que yo hago, mayores tú harás. No pasó así con los discípulos. Los discípulos recibieron esto, prácata, lo recibieron. Que después decía que Pedro caminaba y la sombra sanaba. La sombra de Pedro, la gente se ponía en la sombra de Pedro, ¡pum! Y se sanaba. Ni Pedro tenía ni que extender su mano. Y tú dices, ¿cómo puede ser esto? Un hombre del vulgo que fue hasta terco, hasta que negó a Jesús. ¿Cuántos defectos, verdad? Porque nosotros para buscar defectos somos los mejores. Va a ver los defectos de Moisés, los defectos de David, pero las virtudes, dice, y sanaba la sombra de Pedro, sanó a muchos. ¿Por qué? Virtud salía de él. Virtud. Yo me recuerdo de un hermano pastor que dice que estaba predicando en una iglesia en Miami. Y él estaba predicando, pero era cuando él estaba lleno del Espíritu Santo. Había descubierto, siendo bautista, había descubierto que el Espíritu Santo estaba
le había dado pues más fuerza, más energía, entendía y conocía lo que es el poder de sanar. Esto que le estoy hablando es por los años 70. Todavía no había un conocimiento así porque estábamos todos, mira, tanteando. Y estaba orando y estaba caminando por el pasillo y puso la mano así arriba de un hermano que pasó, y de buena primera el hermano, veo. Y dice, ¿qué es eso? Que era ciego. Solamente, ni siquiera ni oró. Le puso la mano y el hombre comenzó a ver. Y dice que para él fue, ¿cómo? Pero si yo no oré ni nada. Y fue una experiencia muy tremenda. Y ese es el hermano Muñoz. Tuve esa experiencia, los que lo conocen, hace años tuve esa experiencia. Y dice que él lo impactó. Porque ni por la mente pasa que el hombre era ni ciego. Cosas así, hermano, que el Señor está haciendo. ¿Ve? Hasta por el amor tan grande que tiene con su pueblo, el Señor ha levantado todo esto. Pero si nosotros si podemos entender hoy, podemos razonar, podemos digerirlo, de que yo y Él somos uno, cosas mayores haremos. Cosas tremendas haremos. Yo creo que eso fue lo que Moisés recibió en aquel monte. Porque Moisés brilló. Porque la gloria de Dios amaneció en él. Y él se dio cuenta que solamente en ese poder él podía hacerle frente lo que Dios le había puesto, que era un pueblo terco, para que ese pueblo pudiera entrar. Y eso es lo que el Señor quiere hacer hoy con nosotros. Él quiere hacer maravilla. Pero tenemos que tener esa conciencia, estar seguro que realmente lo que nosotros estamos creyendo. Empápate de su presencia. Empápate de su presencia. El Señor nunca había mostrado cosas tan claras como este tiempo. Nunca, hermano, se había mostrado tantas cosas tan claras de Dios como en este tiempo. Él ha abierto todo el libro. Si nosotros no nos mantenemos así indolentes o simplemente estamos tan ocupados, tan preocupados por tantas cosas, estamos dejando pasar el tiempo, que no caigamos como ese pueblo religioso, que en vez de ponerse a gozar y cantar Hosana, Hosana con los jóvenes aquellos, se indignaron y le dieron la queja a Jesús, pensando que Jesús iba a parar a esos jóvenes. O no lo leíste, está escrito, eso está escrito en los Salmos. Eso lo dijo David. David dijo eso: de la boca de los niños, de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Eso está escrito. Y ellos pasaban eso por alto. Pero el Señor nos ha dado a nosotros esa capacidad por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Y lo que no entendemos, le decimos, Señor, no entiendo. El Señor te va a empezar a mostrarlo, porque si hay alguien que quiere que entendamos todas las cosas, es el Señor. Entonces Él nos va a poner todas las cosas, pero tenemos que estar nosotros dispuestos a conocerle. Ese testimonio que Dios está levantando en este pueblo, aquí somos un puñadito, otro puñadito allá, otro puñadito, otro. La tierra está llena del conocimiento de Dios. Mucho pueblo de Dios está realmente volviéndose al Señor como nunca se está volviendo. En medio de este tiempo que estamos viviendo, donde hay tiranía, donde hay tantas cosas en tantos países que uno pues a veces ni quisiera ni ver las noticias, porque uno le duele, sufre, porque uno no puede dejar de sufrir a ver cosas así. Pero todas estas cosas el Señor nos está mostrando la necesidad de Él que hay en toda la tierra. Ahí está. Nuestras oraciones llegan a lo alto. Llegan a lo alto. ¿Por qué? Porque el Señor está en ti. Yo digo llegan a lo alto queriendo decir llegan a su presencia. Porque Él está en ti. Él está en nosotros. Ese sentir de dolor que tú tienes no es el sentir solo tuyo, es el sentir de Dios. Hay en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así dice el apóstol Pablo. Ahí estamos nosotros entendiendo todas estas cosas que el Señor nos ha dado. Y bueno, pues esto es lo que estamos nosotros viendo. Hay nada más que un versículo extra que tenía aquí, que me gustó mucho, muchísimo, que está en Daniel. Está en el libro de Daniel, ya vamos a terminar. En el capítulo 6, ¿recuerdan ustedes? En la historia que hemos leído tantas veces de Daniel, que fue llevado a un foso de leones, hambrientos, cómo fue llevado allí por la condición de maldad de los hombres del pueblo que dijeron que nadie ore a su Dios durante todo este tiempo.
Y pues Daniel dijo, pues yo no voy a dejar de orar a mi Dios. Dijo, 3 veces al día yo oro a mi Dios. Yo abro la ventana y yo oro a mi Dios. Y él no cambió, no se escondió, él siguió haciendo, pues fue, lo llevaron y lo metieron en el foso de leones. Y sabemos todo lo que pasó, los leones pues ahí se volvieron como meninos, ¿no? Gatitos. Ni lo tocaron, ni lo arañaron, ni le hicieron nada, simplemente porque Dios envió su ángel y tapó la boca de los leones. Y él estaba consciente de eso, de lo que Dios estaba haciendo ahí. Y está tremendo ese versículo, quiero leerlo para terminar ahí, que es en el capítulo 6, el verso 21. Entonces Daniel respondió al rey diciendo, oh rey, vive para siempre, porque el rey casi no durmió, sufrió, trató de que no lo llevaran al foso, porque lo quería mucho. Él quería mucho, mucho a Daniel, y él no quería que pasara por esto. Y se la pasó ahí hasta que amaneció, se fue corriendo al foso de los leones, dijo, Daniel, Daniel, ¿el Dios tuyo te pudo proteger? Dijo, sí, mi rey, pues claro, mandó su ángel y tapó la boca de los leones. Imagínate, fue eso, una cosa tremenda, nunca había pasado. Eso es una maravilla, eso es una de las maravillas de Dios. ¿Cómo pudo unos leones hambrientos tener tremenda comida ahí y ni siquiera abrir su boca? Dios, la intervención de Dios, simplemente. Pero quiero que vea la actitud y la palabra que da el rey sobre todo el reino. Fíjese, porque dice que este pueblo que Dios levanta va a ser para bendición de todas las naciones. O sea que yo tengo que ser de bendición para las naciones. Tú dices, no hombre, no, ¿qué va? Ni para el vecino de al lado. Bueno, pues te das cuenta que tienes que mejorar tu camino. ¿No es verdad? Mejorar mi camino. Bien, pero así está escrito. Dice, esta es la orden que puso el rey. En el verso 26. En el verso 25. Entonces el rey Darío escribió todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios, del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Dios lo prosperó. Y la ley fue, a este Dios hay que creerle. Lo que parecía que era una derrota, fue una victoria. No se debe orar, hay que adorar al Dios que tenemos nosotros aquí en Babilonia. No, de buenas a primeras, este es al Dios que hay que, porque ese es el Dios vivo, el Dios viviente. Y eso es lo que quiere ver la gente, el Dios vivo. El Dios vivo en ti, en mí, en cada uno de nosotros, la realidad de este Dios. Y bueno, pues esto es un gran deseo, hermano, y en el plan de Dios y en las profecías que están escritas para todos nosotros, encuéntrate aquí. Tú estás escrito aquí. Aquí tú te vas a encontrar en los Salmos, te vas a encontrar en todas las escrituras, hasta inclusive en Deuteronomio, e inclusive en Génesis. Ahí tú estás en todo, tienes trabajo. Yo quería poner de tarea en el seminario que cada uno, y se me pasó, encontrara aunque sea una profecía sobre el pueblo, sobre nosotros. A ver si alguien se llena de coraje. Es facilito, eso es facilito, eso es una tarea, ojalá me lo hubieran puesto a mí en la escuela. Bien facilito encontrar, porque donde quiera que mire, ahí estamos, hermano. No dijo Jesús, y se encontró Jesús en el libro de Isaías, se encontró Jesús y dijo, por cuanto el Espíritu de Dios tomó y dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. Hoy se ha cumplido. ¿Dónde? En mí. Pues yo quiero que esa palabra se cumpla en nosotros también, porque está escrito para nosotros. Esto que leímos en Éxodo 34 está refiriéndose a nosotros también. ¿Ok? Así que nada de estas cosas deben
quitarnos el ánimo, al contrario, darnos ánimo de que nos espera un tiempo glorioso, un tiempo precioso, un tiempo que solamente el Señor sabe y lo tiene ya planeado, porque Dios tiene todo planeado de antemano. Sí, Dios es un Dios muy ordenado. El orden de Él es perfecto. Entonces Él tiene todo preparado. No le dijo a Moisés muchos años antes, oh, toda esta familia tuya va a estar cautiva 400 años, pero yo lo voy a sacar de ahí con mano dura. Ya sabía eso. Qué tremendo. Asimismo nos está dando a nosotros pues el poder vencer en medio de todas las cosas y poder decir: gracias, Padre, tú eres el Dios vivo que habita en mí. Yo soy tu cuerpo. Vamos a ponernos en pie. Y no desperdiciemos el tiempo en tiempos que tengamos así. Sé inquietado. Yo voy a orar hoy que seamos en nosotros inquietados en buscarle a Él como Él quiere ser encontrado. Ajá, ese es el alimento. Ese es el alimento que no perece. Amén, así es. Sí, Padre, nosotros te damos gracias porque tú preparas las obras de antemano y todas estas cosas que nos ha tocado a nosotros vivir, cada uno de nosotros, la edad que hemos llegado. Señor, no se nos quita la fuerza de saber de que todas las cosas, Señor, ha llegado a un cumplimiento. Y nosotros somos parte del cumplimiento porque tú, Señor, nos has elegido a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Nos tienes esculpida en tus manos. Nos tienes los cabellos contados. Señor, todas las cosas, Padre, que tú has escrito hermosas y preciosas aquí sobre nosotros, todo tiene cumplimiento. Yo te doy gracias porque el deseo grande que tú tienes de que nosotros lleguemos a ese entendimiento pleno de que tú y nosotros somos uno. Como dice en Juan 17. Padre, para que así como yo y tú somos uno, que ellos también sean uno con nosotros, seamos perfectos en unidad, Señor, para que el mundo crea y el mundo vea estas maravillas, Señor. Y nosotros hoy ponemos, Padre, esa inquietud, Señor, una inquietud santa en tu pueblo, Señor. Deseo de buscarte a ti, Señor. Que a veces todas las situaciones que estamos pasando, a veces nos impulsa a buscar solución en ti. Pero que nos busque, Señor, que nos impulse a buscar esas soluciones en los planes que tú tienes eternos con tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Padre, te estamos pidiendo, Señor, con todo nuestro corazón, que seas tú, Señor, día a día, que seas tú que nos impulse, Señor, porque tu Espíritu tiene, Señor, esa capacidad de impulso, Señor, en medio de tu pueblo. Así como en el tiempo de Nehemías, que todos fueron movidos, motivados, Señor, a hacer una obra grande de levantar un muro, Señor, en 52 días, Señor. Qué tremendo, Padre. Y este es el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, Señor, que podamos responderte con el deseo grande con que tú lo estás haciendo, que así podamos nosotros responderte a ti en esta hora. Te damos gracias por todos esos ejemplos que tú nos das, Señor, porque todos esos ejemplos nos llevan a nosotros de darnos cuenta que estamos siendo enseñados por tu Espíritu, Señor. Te bendecimos, te damos gracias en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Pueden sentarse.